5, 4, 3, 2. La historia de la filosofía en el texto de Juan Hirschberg. La historia de la filosofía en general tiene tres momentos muy importantes o principales, fundamentales. La filosofía antigua, la filosofía medieval y la filosofía moderna. ¿Qué nos dicen estos tres conceptos de filosofía antigua, de filosofía medieval y de filosofía moderna? En primer lugar, la filosofía antigua, en ella encontramos todos los conocimientos fundamentales que nos han dejado los primeros hombres que hicieron filosofía de la antigüedad, y cuyos ideas forman todo el acervo cultural de la filosofía occidental. En la filosofía antigua se gestan los problemas, sobre todo problemas cosmológicos. Se analizan los problemas teológicos, los problemas metafísicos, y es importante el periodo de la antigüedad porque el hombre en este periodo que va de los años Hitler nos hace una presentación de la filosofía en general de estos tres momentos: filosofía antigua, filosofía medieval y filosofía moderna. Y nos dice de la filosofía de la antigüedad lo siguiente. Dice: para formarnos una idea de conjunto de esta época de la antigüedad, la dividiremos en 4 partes. El primer periodo abarca el tiempo anterior a Sócrates, filosofía presocrática, y tiene su desarrollo no precisamente en la metrópoli, sino en las colonias griegas, en la Jonia, en el sur de Italia, y en Sicilia. El principal interés gira en torno a la filosofía de la naturaleza. Solo al final, en la fase de la sofística, se convierte también en un problema se convierte también en problema del mismo hombre. El segundo periodo se puede designar como filosofía ática, porque es la misma metrópoli en la que filosofa Sócrates, Platón y Aristóteles, que son las principales figuras, y en ellos alcanza la filosofía griega su apogeo clásico. A todos los problemas de la filosofía, naturaleza, moralidad, estado, espíritu y
y alma, se presta ahora la misma atención. Este apogeo filosófico coincide al mismo tiempo en el esplendor político de la era de Pericles y se extiende hasta Alejandro Magno. El tercer periodo, filosofía del helenismo, ahora desde Alejandro Magno hasta la caída de sus sucesores, o sea, aproximadamente el tiempo que media entre el 300 y el 30 antes de Cristo, se llama también el cuadro de la filosofía de las grandes escuelas de filosofía, la Academia, el Peripato, la Estoa y Epicuro y la Epicúrea. El cuarto periodo comprende la filosofía del Imperio Romano, donde la mitad del siglo I antes de Cristo hasta el 529 después de Cristo, año en que el emperador Justiniano cerró la Academia de Atenas, se incautó de sus bienes y se prohibió que en adelante la filosofía se desarrollara en Atenas. No es esta una época creativa. Aquí el hecho excepcional del neoplatonismo y en general variación de temas anteriores. ¿Qué es lo interesante de este periodo? Pues lo interesante de este periodo es precisamente eso, que en un periodo presocrático, donde se ven los problemas de la naturaleza, se sigue un periodo ático, donde los tres fundamentales filósofos griegos desarrollan sus planteamientos: Platón, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y otro periodo es la filosofía del helenismo y la filosofía del Imperio Romano. Estos periodos bien definidos se plantean dentro del periodo de la filosofía antigua. Aparentemente no son nada atractivos, porque son, salvo el problema cosmológico del origen de la vida, son problemas más bien ontológicos, metafísicos, los que se plantean los filósofos, y son temas bastante áridos, donde se abordan los problemas del hombre fundamentalmente. No se abordan problemas de otra cosa más que al principio, en la fase presocrática, problemas de la naturaleza, y en la fase ática, problemas relativos al hombre. O sea que hay un periodo de donde se ve y se estudia todo lo que concierne a la naturaleza, desde problemas del origen de la vida hasta los problemas de la materia, el atomismo, y otros problemas también afines a toda la naturaleza. Y en el periodo ático se aborda como figura central el hombre que por
oposición al periodo presocrático, que se veían cuestiones de la naturaleza, problemas físicos, problemas cosmológicos, pues ahora se abordan problemas que se centran en el hombre, fundamentalmente el hombre como individuo y el hombre en sociedad. Sócrates abre precisamente este desarrollo de la filosofía, en el que ya se abandonan en cierta forma los problemas de la naturaleza y de lo físico, cosmológicos, cosmogónicos, y es el hombre la figura central de este periodo ático, donde se abordan en cada filósofo, desde Sócrates, Platón y Aristóteles, se abordan los temas del conocimiento, el problema cosmológico y el problema teológico, problemas teológicos. Se ve como Sócrates, Platón y Aristóteles analizan el papel del hombre como individuo y el papel del hombre en sociedad. Además, analizan otros temas como cuestiones estéticas, las cuestiones estéticas y Platón elabora todo un sistema filosófico que se le llama posteriormente platonismo, en el que se analiza la manera de que conoce el hombre, o problemas epistemológicos y los problemas éticos del hombre, el hombre en sociedad, donde se analizan las formas de gobierno desde los sistemas de gobierno monárquicos hasta las repúblicas, las democracias, todas las formas o figuras de gobierno que las sociedades van viviendo y tratan problemas, especialmente en Aristóteles, problemas de unas filosofías ya más sistematizadas, empezando por la teoría del conocimiento, o la manera como el hombre conoce las cosas, el origen y naturaleza de las cosas, el conocimiento de las cosas, el conocimiento del hombre, que analiza exhaustivamente Aristóteles, llegando a decir que la vida de los sistemas es tan compleja y tan amplia como desde el origen del conocimiento mismo, y empieza analizando la ciencia de la lógica, la manera como el hombre conoce
las cosas a través de los instrumentos formales como son la idea, el juicio, el raciocinio y las formas de argumentar verdaderas, falsas y probables. Así que Sócrates, Platón y Aristóteles ponen los fundamentos de toda la ciencia que se va a desarrollar en los próximos 20 siglos y que van a ser los instrumentos intelectuales por los cuales va a caminar todo hombre de ciencia, todo sabio, todo filósofo. Y todo eso trae muchos asegúnes, trae muchas variantes. Y es bueno pues adentrarnos un poco en la filosofía ática, y luego viene la filosofía del helenismo y la filosofía romana. Así es que el periodo de la antigüedad está marcado por 4 periodos importantísimos todos, porque en ellos se gestan los principales instrumentos con los que los hombres van a manejar todo el desarrollo de la sabiduría, de la filosofía, desde los elementos de la forma en que conoce el hombre y sus peligros, como en Platón en el mito de la caverna, o como Aristóteles en lo riguroso del sistema y la legitimidad de la ciencia lógica en sus instrumentos de trabajo, como son las ideas, los juicios, los razonamientos y la argumentación formal y la argumentación material. Esos son los temas fundamentales que en lógica abordó Aristóteles. En sus estudios de los primeros analíticos y los segundos analíticos, Parménides desarrolla todo un conjunto de elementos lógicos que, según Kant, cuando llegaron al conocimiento de Kant, dijo que todo lo que había elaborado Aristóteles en torno a la lógica ya no se podía avanzar más, porque esa ciencia con Aristóteles llegó a la perfección. Una forma de razonar lógicamente, y la argumentación válida respecto a la forma y la argumentación válida respecto a la materia. Entonces, en los mismos silogismos encontró silogismos formalmente válidos, y se mete mucho en las figuras de los silogismos universales afirmativos, universales negativos, y dentro de la filosofía que se sigue a la filosofía ática, sigue la filosofía que se desarrolla en las escuelas que dejaron tanto Sócrates como Platón como Aristóteles. Aristóteles dejó una escuela muy notable que se llamó la Estoa, Platón una que se llamó la Academia, y Sócrates enseñaba en la calle.
Esa es lo que se responde en lo que corresponde a la filosofía helenística. Posteriormente viene la filosofía del Imperio Romano como otra parte importante de la filosofía de la antigüedad. Y sobre la filosofía de la edad antigua, nos dice en la página 39, nos dice el autor lo siguiente: en la filosofía de la antigüedad, así como generalidades se pueden abordar. Dice, el significado histórico de la filosofía antigua. Dice, podemos preguntarnos por qué estudiamos filosofía antigua. A esta pregunta habrá que responder con un hecho de enorme trascendencia para justipreciar el pensamiento antiguo en su significación histórica. Ese hecho es que la filosofía antigua nos ofrece el fondo espiritual hereditario del que aún hoy vive la cultura y el pensamiento occidental. Ya mirada solamente en su extensión material, la filosofía cubre casi la mitad de la historia del espíritu europeo, pues se extiende desde el siglo VI a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Pero es aún mayor el peso cualitativo de esta filosofía, considerada en su intensidad y profundidad. Nunca ha envejecido. Al leer los autores medievales encontramos más citas de Aristóteles que de cualquier otro filósofo contemporáneo. Al patrimonio mental de la concepción del mundo del hombre medieval pertenecen un sinfín de ideas platónicas, neoplatónicas y estoicas. Y hoy, múltiples conceptos fundamentales de nuestro filosofar actual y del pensamiento científico derivan del espíritu de la antigüedad. Conceptos como principio, elemento, átomo, materia, espíritu, alma, complejos de materia y forma, acto y potencia, sustancia y accidente, ser y devenir, causalidad, totalidad, sentido, fin, concepto, idea, categoría, juicio, raciocinio, prueba, ciencia, hipótesis, teoría, postulado, axioma, etcétera, etcétera. Fueron estudiados por los antiguos y los emplearíamos ciegamente y al margen de su recta inteligencia si no nos preocupamos de estudiar su primitivo sentido. Pero no solo somos deudores a los antiguos filósofos de particulares conceptos filosóficos fundamentales, también ellos nos abrieron los caminos de las disciplinas filosóficas fundamentales. También ellos nos abrieron los caminos de las disciplinas filosóficas esenciales como la lógica, la metafísica, la ética, la psicología y la cosmología, y en ellos encontramos ya desarrollados los principales tipos de pensar filosófico: idealismo, realismo, escepticismo, materialismo, sensismo y sus formas mixtas. Así comprenderemos que Hoffman haya podido cerrar un capítulo sobre la filosofía griega como pasado y como presente en las siguientes palabras: quedará claro que en la filosofía griega se han agotado fundamentalmente las posibilidades del pensar cosmovisional, se han descubierto los problemas que hasta hoy merecen interés y se han abierto aquellas vías de solución
por las que aún hoy andamos nosotros. Y luego Hilberger hace la división de este periodo, seguramente pues basado en amplias lecturas en profundidad y tiempo experimentando estos autores. Dice: división. Para formarnos una idea del conjunto de esta época, la dividiremos en 4 partes. El primer periodo abarca el tiempo anterior a Sócrates, filosofía presocrática. Tiene su desarrollo no precisamente en la metrópoli, sino en las colonias griegas, en la Jonia, en el sur de Italia y en Sicilia. El principal interés gira en torno a la filosofía de la naturaleza, y solo al final, en la fase de la sofística, se convierte también en problema del mismo hombre. El segundo periodo se puede designar como filosofía ática, porque ahora es la misma metrópoli la que filosofa. Sócrates, Platón y Aristóteles son las principales figuras, y en ellos alcanza la naturaleza, moralidad, y en ellos alcanza la filosofía de su apogeo clásico. A todos los problemas de la filosofía, naturaleza, moralidad, estado, espíritu y alma, se presta ahora la misma atención. Este apogeo filosófico coincide con el tiempo en el que el esplendor político de la era de Pericles se extiende hasta Alejandro Magno. El tercer periodo, la filosofía del helenismo, abarca desde Alejandro Magno hasta la caída de sus sucesores, o sea, aproximadamente el tiempo que media entre el 300 y el 30 antes de Jesucristo. Llena el cuadro de la filosofía las grandes escuelas de los filósofos: Academia, Pelipato, Estoa y Epicuro. El cuarto periodo comprende la filosofía del Imperio Romano desde la mitad del siglo I antes de Cristo hasta el 529 después de Cristo, año en que el emperador Justiniano cerró la Academia de Atenas, se incautaron sus bienes y prohibió que en adelante se filosofara en Atenas. No es esta época creativa. Aún el hecho excepcional del neoplatonismo es una genial variación de temas anteriores. Entonces, en esta división que hace Hilberger, Giovanni Hilberger, nos marca los 4 periodos fundamentales de la filosofía antigua: la filosofía presocrática, la filosofía ática, la filosofía del helenismo y la filosofía del Imperio Romano. Los conceptos fundamentales, pues, porque se mueve hoy la ciencia y la comunicación oral o escrita de los hombres importantes, utilizan en esta comunicación todos los conceptos que ya desarrollaron Sócrates, Platón y Aristóteles, e incluso conceptos que también desarrollaron no solo los filósofos de la Ática, sino los filósofos presocráticos, con el materialismo, el atomismo, el relativismo, los conceptos de la velocidad del tiempo, los tiempos de la filosofía, que se desarrollan en la tecnología. Y este periodo de la filosofía de la antigüedad es tan importante, pero tan árido, tan difícil de soportar, que la gente prefiere no estudiarlo, a pesar de que
con esos 200 años de ejercicio filosófico desde el siglo VI antes de Jesucristo hasta el siglo VI después de Jesucristo. 1200 años de ese quehacer filosófico, y que luego nos presentan tan fácilmente como historia de la filosofía antigua. Tenemos un rico prado donde recrearnos intelectualmente, pero que pues como no es algo placentero ni estético, pues les cuesta trabajo a los que abordan los temas de la filosofía. Y los temas de la filosofía que son de la antigüedad son las bases para que todos los filósofos de la edad antigua proporcionaron los fundamentos para el desarrollo filosófico de otros 1000 años de la Edad Media, desde el 529 hasta el 1453 de la Edad Media, y luego del 1500 la filosofía moderna. Y así abarcamos con bastante claridad cronológicamente los tiempos que abarcan la filosofía antigua, con sus 4 secciones bien definidas: filosofía presocrática, filosofía ática y filosofía helenística y filosofía del Imperio Romano. Y luego los 1000 años de lo que abarca la filosofía medieval, en el que a partir de, como veremos después, de la patrística con San Agustín y luego con Santo Tomás, todo el desarrollo de la patrística, del platonismo y del neoplatonismo, y luego una vuelta a Aristóteles por medio de la filosofía de Santo Tomás, que hace sus estudios respecto a la metafísica y al realismo aristotélico, al ontologismo aristotélico, en el que distinguen claramente, y que vamos posiblemente a tratar después, como la clara distinción que ya desde San Agustín se hacía, y como otros frailes de la Edad Media ponían ante todo la cuestión de la fe y la razón, y llegaban a decir: credo o intelligam. Creo para entender. Primero había que creer y luego pues ya entender, pero entender bajo los principios de la filosofía grecorromana, que fue muy importante porque proporcionó todos los conceptos que manejan los hombres de la ciencia y los literatos a partir de la Edad Media y a partir de la Edad Moderna y en la actualidad. Así de que hay mucho prado donde recrearse y donde agarrar el alimento para formarnos una idea más exacta del mundo, y para podernos comunicar con las palabras más apropiadas posibles. Entonces, vamos a dejarle aquí para luego abordar
que es propiamente la Edad Media, y luego lo que es el modernismo, que son temas muy interesantes, pero que son muy áridos, y la aridez impide que nosotros nos deleitemos con verdadera fruición y nos debamos estos temas filosóficos tan fascinantes para el hombre que tiene curiosidad intelectual, para el hombre que tiene sus miras puestas en otros objetivos, pues va a estar medio difícil. Pero es posible formarse con un buen concepto y un buen sistema filosófico de lo que dieron a llamar la filosofía perenne, y que en la Edad Moderna o a finales del medievo, en la filosofía española, con los grandes sistematizadores como Francisco Suárez, llegaron a ofrecernos una filosofía, un sistema filosófico basado en lo clásico, y que daba entera satisfacción a los más grandes espíritus de la Edad Moderna. Y de hecho, los filósofos que abastecieron a Kant, a Hegel, en el caso de Kant como a Christian Wolff, era filósofo eminentemente formado dentro de la filosofía sistemática o sistematizadora de Francisco Suárez, y cosas muy interesantes, cuando menos para adentrarnos en el mundo de sus pensamientos, y llegar un día a poder decir como Hegel: del cáliz de vuestro espíritu rebosa para mí la plenitud. Una frase de Guillermo Federico Hegel, que se traduciría como: del sufrimiento de su vida y de conocer el sufrimiento de su vida, yo llego a la plenitud y a la madurez intelectual. Del cáliz de vuestro espíritu rebosa para mí la plenitud.